Hola, buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a todos los asistentes de este webinar de gestión de activos realizado por la empresa Relén con alianza de la empresa RIT Consulting Chile. Queremos agradecerles a todos su asistencia. Espero que sea de su agrado. De alguna forma, presentarles a Relén Corp, una empresa orientada a lo que es minería. Hacemos soluciones para minería e industria en el campo de la ingeniería y confiabilidad, consultoría operacional y mantenimiento, ¿no? También mantenimiento predictivo y operaciones metalúrgicas. Es un gusto para nosotros que nos puedan conocer mediante este portal. En este caso el webinar, deseamos que sea de su agrado y les damos la bienvenida, ¿sí? Le voy a dar el pase al gerente general, Gunther del Carpio, para que pueda darles la bienvenida y de alguna forma presentarles lo que va a ser este webinar, ¿sí? Eh, Gunther, ¿podrías...? Hola, hola, ¿todo bien? ¿Está bien el sonido? ¿Todo bien, no? Sí, todo está bien. Ok, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar Gestión de Activos de la ISO 55000 para presentarles a nuestro amigo, o mi gran amigo Boris Paredes Riveros. Boris Paredes es consultor en gestión de activos. Boris es un ingeniero de la Federico Santa María en Chile, es un profesional con 30 años de experiencia en la industria minera. Boris viene de Minera Escondida, de BHP, ha sido líder de BHP Ingeniería, Hash Ingeniería y BHP Metales Base. Yo lo conocí hace ya casi más de 13 años en el proyecto SPEN de BHP, donde él gerenciaba la estrategia de mantenimiento para el arranque de Minera Spence. Ha ejercido roles como planificador de mantenimiento, ingeniero de confiabilidad, líder de gestión operacional, miembro del Comité de Innovación en BHP Ingeniería, ha sido gerente de Hash Antofagasta y consultor en Chile, Argentina, Perú, Brasil, Colombia y Australia. Tiene una experiencia de más de 30 años, ha desarrollado más de 15 auditorías, bueno, al momento, tanto en mantenimiento como en lo que significa operaciones mineras a nivel de Power System, mina, planta y puerto. Ha participado en proyectos de SAT, GSAT, OneSAT. Ha desarrollado sistemas a nivel de programación de mantenimiento para minera escondida, el MPSS. Y también tuve la experiencia de compartir con él la estrategia de mantenimiento de minera Collahuasi, una estrategia llamada CMCAC, una innovación ya por esos años, ¿no? Boris es magíster en gestión de activos ISO 55000 de la Universidad Católica de Murcia, España. Sin más que decir, espero que este webinar les resulte de beneficio y le dejo la palabra a Boris. Bienvenido, Boris. ¿Qué tal, Gunther? ¿Cómo estás? Gusto de verte. Gracias por invitarme a este webinar y un saludo a todos los presentes. Espero que estoy muy honrado de estar acá y pueda participar y aportar un poco sobre el tema de gestión de activos y poder ayudar a quitar un velo de oscuridad un poco que hay para algunas dudas que todos tenemos cuando nos enfrentamos al tema de gestión de activos, especialmente a lo que es la ISO 55000. Tal vez puedas apretar tu cámara para ver cómo han pasado los años por nosotros. Ahí Ahora está, sí. conozcan a Boris, mi gran amigo. Claro. Adelante, Boris. Bueno, se me escucha bien, ¿no? Yo sí. Ya, perfecto. Bueno, sin más, eso es lo que tenía que dar como introducción para empezar con mi charla, ¿no? Voy a compartir la presentación, ¿ok? Adelante. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí, sí. Yo lo estoy Perfecto. mirando, supongo que todos igual.
También te estoy mirando a ti, excelente. Sí. Perfecto. Vamos a comenzar entonces con el tema de gestión de activos. Bueno, primero antes quiero dar una pequeña introducción a lo que voy a compartir con ustedes. Hablar de gestión de activos hoy día y hablar de ISO 55000 es como hablar un poco lo que está el tiempo real de hoy día y qué es lo que viene para adelante. Pero no es posible avanzar hacia el futuro sin mirar lo que hemos construido durante estos años en las operaciones mineras, o por lo menos lo que me tocaba a mí participar en la gran minería del cobre y también minería del oro, tanto como experiencia en Chile como también en Perú. Y por lo tanto quise partir un poquito más atrás y también entender que cuando aquí hay una suerte de cambio de mentalidad, un cambio de paradigma, porque cuando empezamos a hablar de gestión de activos, sobre todo en ISO 55000 empezamos a pasarnos a un lenguaje más de negocio. Y por lo tanto quiero partir de acá. Tenemos que hablar, la minería en general son proyectos de largo aliento y tienen que convivir en cualquier ciclo económico, desastre o pandemia. No importa lo que sea, pero tenemos que trabajar en ese contexto. Lo estoy mostrando acá, ¿no es cierto? No sé, aproximadamente como 15 crisis que hemos tenido en los últimos años, ¿cierto? Y en ese intervalo de tiempo hemos tenido que ir conviviendo con estos eventos. Pero también hay un tema muy importante, que es una mirada que uno tiene que dar acá, que hay algunas crisis que realmente hay que mirar el vaso un poco más lleno, porque en nuestros países, o por ejemplo, voy a citar el caso del terremoto y tsunami en Chile en 2010, obligó también a remodelar también el casco histórico de muchas ciudades de Chile que estaban un poco en deuda, estaban un poco desgastadas, temas de también en algunas caletas de pescadores, temas de puerto, entonces quizás no había habido una política de renovar esto. Pero un terremoto o un tsunami indudablemente que provocó un desastre más o menos importante. Y eso significó que tuvimos que empezar a construir, levantar nuevas viviendas, mejorar la infraestructura, puentes, mejorar el tema de los puertos, y por lo tanto sí tenía algo positivo, porque finalmente del día eso de todas maneras significaba que la economía se empezaba a mover, a reactivar. Y así ha sido con el resto. Salvo con el tema hoy día, con el tema del COVID-19, ¿no es cierto?, que nos coloca en una encrucijada, porque además no solamente tenemos este problema tan grave de la salud, sino que también además frena la economía. Pero así es como que hay que estar en el que estamos viendo. Entonces, después ocurren todo esto, nosotros generamos acciones, generamos acciones y estamos mejor preparados para lo que venga. Incluso hasta si uno lo mira positivamente, si cuando pasemos esta crisis del COVID-19, nuestras capacidades de hospitalarias también van a estar mucho mejor. O sea, la capacidad que hoy día tenemos en infraestructura, en términos de esos equipos, antes no existían. Hoy día sí vamos a quedar mejor preparados. Pero ahora la pregunta es, bueno, eso no, pero ¿cuál es el próximo? ¿Cuál es el próximo? Puede ser, tenemos cisnes negros, ¿no es cierto? Eventos tan raros que son casi imposibles de predecir. Dragones, ¿no es cierto? Eventos tan raros, imposibles que pueden ser un poco más predecibles. Y algunos rinocerontes grises, ¿no es cierto? Son eventos altamente probables y altamente impactantes, pero solo ocurren después de una larga serie de advertencias. Pero por lo tanto tenemos que tener ahora ya una mirada más prospectiva. ¿Qué es lo que viene y cómo vamos a estar preparados? Porque hoy día fueron los virus, pero quizás ahora ya casi hay que tener una capacidad de pensar en cosas tan distintas como que el día de mañana aterrice una nave alienígena ahí en el Cusco, por decir algo. Dicho lo anterior, no tenemos que olvidar también, hay una mirada no solamente económica en el tema de lo que yo estaba tratando, sino que también hay un impacto social importante, lo que pasa en las áreas de la minería, o sea, el peso específico que tiene la minería
es muy importante en el PIB nacional, tanto de Chile y como de Perú. La importancia es realmente importante. Entonces, si ese sector se daña, indudablemente arrastra a todo este clúster de empresas que están vinculadas a la minería. Pero también Chile y Perú también tenemos una obligación y también de poder cambiar un poquito esta relación, y así el gráfico de la parte inferior de la derecha así lo demuestra, como en el caso chileno. El año 2010 teníamos la importancia del PIB en Chile era del 16%, minero, ¿no? Pero si se dan cuenta, del 2010 a la fecha ha ido cayendo. Y eso es súper bueno porque descubrimos que a los chinos no solamente había que venderles cobre, sino que también descubrimos que había que venderles cereza. Porque a los chinos la cereza es un tema que lo aprecian mucho, está relacionado con el bienestar. Entonces ahora empezamos a mandarles más cereza que cobre. Entonces, por lo tanto, hemos ido diversificando las exportaciones chilenas. Y por lo tanto no quedamos tan sensibles con el tema. En el caso del Perú es un poco parecido. Los datos, la gráfica chilena es actual. El Perú, esos datos que nos conseguimos, pero no necesariamente reflejan la realidad de hoy día del sector. Siguiendo avanzando en esto, cuando entramos, una de las cosas que uno empieza a entender, uno se pregunta, bueno, ¿quiénes son realmente los dueños o cómo hoy día cómo funcionan los negocios? Entonces, cuando uno mira la carta, el charter de BHP, mira el charter de algún generador eléctrico, mira el charter de Antamina, mira el charter de Glencore, y encuentra cosas comunes. He tomado algunos elementos acá que son, por ejemplo, el charter de BHP dice compañía de recursos naturales líder a nivel mundial. Entonces dice, bueno, la estrategia es posible operar activos de procesos primarios de gran tamaño con potencial de crecimiento, diversificado con productos, geografía y mercado. Perfecto, pero dice, las cosas que ellos dicen, tenemos éxito cuando nuestros empleados empiezan comienzan cada día. O sea, reconoce a los empleados, a los accionistas que reciben un retorno, a las comunidades, a los clientes, a los proveedores, tiene una relación de ganar-ganar. Lo mismo pasa con otro generador, un generador eléctrico en Chile, que también reconoce que el modelo de valor está para los accionistas, los clientes, los trabajadores, los proveedores y contratistas. Y en el caso de Antamina, también lo mismo. Encontramos que los factores gravitantes, los stakeholders clave, para los cuales hay que maximizar el valor, ¿no es cierto?, son de nuevo, volvemos a accionistas, comunidades, medio ambiente, gobierno. Y en el caso de Glencore, también lo mismo, incluso habla, incluso no es solamente financiero, sino que incluye también a todos los stakeholders claves para el negocio. Y eso hoy día nosotros lo podemos representar, y voy a usar de mi memoria, con un modelo que lo hemos llamado el modelo de la ventana operacional, donde exactamente vimos los 4 stakeholders reflejados en esta gráfica que está acá, ¿no es cierto? Tenemos los clientes por una parte, los empleados, colaboradores y toda la que nos suministro, accionistas, las comunidades, medio ambiente y el tema y los gobiernos. Entonces, cuando en esta ventana operacional la idea es que cuando esto anda bien, ¿no es cierto?, se produce, hay una demanda, hay una planificación de producción, hay una distribución de lo que estamos generando, las compañías generan nuevas inversiones, aparecen nuevos proyectos, y empezamos a producir, ¿cierto? Y se cumple el ciclo de producción, vendemos activos, volvemos, seguimos con la cadena, vamos ampliando nuestras operaciones, vamos abriendo nuevos, seguimos generando nuevos negocios. Pero todos los negocios tienen pérdidas, por lo tanto tenemos que estas pérdidas productivas, tenemos que ser capaces de eliminarlas. ¿Ah? Y ahí entra la gestión de mantenimiento. Y vuelta atrás, o sea, un negocio que satisface la expectativa de todos los stakeholders es un negocio exitoso. ¿Ah?
Una operación exitosa obtiene productos de calidad, mínimo costo, con seguridad y cumplimiento de requerimientos ambientales. Y aquí también hay un tema muy interesante porque en algún tiempo, cuando yo me inicié en la minería, yo me daba cuenta cuando iba al cerro, era una burbuja, porque no estaba conectado no solamente porque subía un turno 7x7 o 4x4, sino que vivía como en una isla, donde yo no veía, claro, tenía que producir, cumplir con el plan operacional, cumplir con las disponibilidades. Claro, y ahí estaba todo nuestro, sí, súper bien, pero después me di cuenta que en alguna oportunidad, trabajando para el área forestal, me di cuenta que el tema iba un poquito más allá, porque en el caso del área forestal, que genera productos terminados, había una conexión con los clientes finales. ¿Y por qué había una conexión con los clientes finales? Porque cuando el maestro, cuando el carpintero estaba preparando, estaba haciendo una fábrica, estaba haciendo muebles, veía la calidad del producto que habían recibido. Y si esa no era la calidad adecuada, esto simplemente se devolvía. Y por lo tanto, en la fábrica teníamos un seguimiento de cuándo se había producido tal tablero, etc. Entonces había una conexión entre los clientes finales y la operación, cosa que en el caso minero yo que no veía. Incluso más, casi era un paradigma, porque si ustedes lo piensan, en esta crisis económica, cuando nosotros hablamos de que hay que cumplir una disponibilidad de planta 95 o 96%, sí, pero claro, pero ¿en qué escenario hay que producir eso? ¿En qué escenario económico estamos? Porque el tema no es solamente eso. Si no mal recuerda, me recuerdo que en algunos años atrás, en alguna crisis, Pintaya en ese tiempo tuvo que paró su operación creo que fue aproximadamente un mes, porque las condiciones de mercado no estaban. Entonces el plan de mantenimiento que teníamos que generar ya no era un plan de mantenimiento de máxima disponibilidad, sino que era un plan de mantenimiento, ¿para qué? Para preservar los activos físicos. Entonces, cuando uno pregunta, de hecho el otro día estábamos conversando con un colega de una operación en Perú, y yo le decía, oye, pero qué bien que ustedes tengan planes para mejorar su estrategia de mantenimiento, para cumplir ciertas disponibilidades. Sí, sí, le dije, pero es un escenario positivo. Pero también tienes que pensar qué es lo que pasa con un escenario distinto. Si eso no se da, ¿cuáles son los planes de mantenimiento o cómo vamos a generar valor? Porque de nuevo, cuando nos entramos en el tema de la gestión de activos, es tema de generación de valor a través de los activos físicos. Entonces, ahora ya tenemos que entender que tenemos que producir valor, pero en cualquier ciclo. Bueno, esta ventana operacional, podemos ver qué es lo que pasa en una economía sana. En una economía sana, o que está con empuje, ¿no es cierto?, aumenta la demanda, tenemos más inversiones, se desarrollan más las comunidades, generamos trabajo, buenos trabajos, el clúster relacionado con proveedores, empresas de ingeniería, contratistas aumenta, y la ventana operacional simplemente se incrementa. Y aquí también las operaciones tienen que ser, tenemos que ser responsables, porque la idea es que esta ventana operacional no crezca solamente de un lado, sino que tiene que ser un equilibrio. ¿Ah? Porque tenemos que tener por el lado de los trabajadores salud, beneficios, compensaciones, sueldos competitivos, capacitación, volver sanos a la casa. Para el caso de los clientes, entregar un buen producto a tiempo. Tenemos que tener buenas relaciones comunitarias, que las comunidades se sientan, no nos vean como un ente extraño, ¿no? Y que sean parte de las operaciones que está, y que la gente, los accionistas, los dueños, reciban lo que tengan que recibir por los riesgos financieros que tienen. ¿Y qué pasa también? Este modelo de ventana empresarial es bastante explicativo, porque ¿qué pasa en el tema de COVID? En el tema de COVID, ¿no es cierto?, teníamos problemas, la gente no puede ir a trabajar, se contamina, están enfermos, empiezan a disminuir las demandas, ¿no es cierto? El mercado se ralentiza. Los accionistas tienen que empezar a parar, a detener proyectos. Empezamos a producir de una nueva manera.
afectamos a la comunidad del medio ambiente. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Claro, lo que ocurre es que finalmente el Estado tiene que empezar a compensar lo que está sucediendo y por lo tanto nos permite, por ejemplo, con planes de contingencia, poder mantener la ventana operacional, que es una cosa que hoy día estamos viviendo. O sea, ¿cómo podemos hacer que nuestras operaciones no se detengan? Y manteniendo esto. Y aquí para cerrar el tema, un caso que ocurrió en Chile, el caso de Freirina, el caso de Hidroaicén, donde simplemente hoy día la operación, o estos proyectos que hubieron se cerraron, porque la ventana operacional se cerró por el lado de las comunidades y quedó una fábrica ahí en Freirina instalada, un capital invertido y absolutamente, y no hubo nada más. En el caso de Hidroaicén, también lo mismo, el proyecto finalmente se detuvo. Ayer, hace pocos días, escuchábamos en una operación en Chile, habían tenido una parada de planta, ¿no es cierto? Y ellos le daban gracias a la comunidad por haber podido trabajar y haber podido cumplir, poder cumplir los plazos que tenían, no hubo corte de camino, entonces hay una relación simbiótica ahí entre lo que está pasando acá. Bueno, dicho eso, porque vamos a retomar ese tema después, esto lo voy a pasar rápido, el año 80, Winston Le y sus colegas de DuPont diseñaron o interpretaron un benchmark que había hecho DuPont. DuPont había tratado de identificar quién eran las empresas que operaban con o las que tenían el mejor costo, pero el menor costo. Pero los resultados que encontró DuPont fueron distintos a lo que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían una estrategia de costo. Y lo que no estaban enfocados en costo obtenían resultados mucho mejores. Entonces, para poder interpretar estos datos que no los podían correlacionar, recurrieron al tema de teorías dinámicas de sistemas y llegaron a la conclusión que las operaciones se tendían a agruparse en lo que ellos llamaron dominios estables de mantenimiento. Y ahí definieron que habían operaciones que eran reactivas, planificadas, otras que eran más de precisión y otras que eran de mejor clase. Pero lo más importante que salió de este estudio fue que los resultados y del perfil dependía de la cultura. Si las organizaciones eran reactivas, eran planificadas, dependían exactamente de la cultura, era la variable que hacía obtener los resultados. Y eso significó que en ese minuto, bueno, ya este es un camino que hay que seguir. Y empezamos a comparar, bueno, cómo estábamos. En los gráficos de abajo se ve un típico perfil de mantenimiento donde hay mucho reactivo, poco preventivo, predictivo, proactivo no hay casi nada. Y un benchmark que dice que cuánto debería ser un perfil cómodo. En los tiempos que yo, como decía Gunther, en las evaluaciones que me ha tocado participar a mí, siempre que fuimos a auditar o a revisar, siempre encontrábamos que las operaciones o estaban reactivas o eran planificadas y estaban ahí, entre reactivos y entre reactivo y planificado, y algunos silos estaban avanzando a un dominio, a un perfil de precisión más maduro, a uno de precisión, proactivo. Pero la verdad que no ocurría eso. Y ahí yo me di cuenta que había casi un muro infranqueable, porque después de varios años de ir a una operación una y otra vez, volver a medir, siempre finalmente no se avanzaba en esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y ahí quiero recordar que en algún minuto, cuando las operaciones empezaron a gestionar por proceso, y empezamos a trabajar con temas de procesos como problemas de WhatsApp o la estandarización de procesos, algunas operaciones incluso ni siquiera intentaron avanzar más, dijeron, no, mira, nosotros nos vamos a quedar en todo el proceso planificado en Work Management y vamos a dejar un pilar ahí y de ahí vamos a partir. Y así fue como nos quedamos en ese pilar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces teníamos una visión
teníamos identificado el problema, ya sabíamos en qué posición estábamos, habíamos encontrado un camino. ¿Y qué pasó? Que nos enfrentamos a un mundo de soluciones inconectadas. Encontramos de todo. TQC, TQM, TPM, el famoso camino de la confiabilidad, unos proyectos de Moore, Class, Six Sigma, nuevos sistemas, reingeniería. Todas técnicamente muy válidas, pero no conectadas. Y a menudo muchas ya no han producido las ventajas esperadas, por muchas razones. Porque la gente no lo supo, porque los colegas no supieron interpretar, no supieron cómo hacerlo. Pero finalmente deambulamos, como dice el libro de Leonard Ledonovich, coautor de Stephen King, el andar del borracho, ¿cierto? Porque empezamos a deambular por cada una de estas. Y finalmente, ¿en qué terminamos? Terminamos, después de pasar esto, pasamos ya como el año 2000, como el 2009, por ahí, 2010, empezamos a hablar de la gestión por proceso. Tuvimos WhatsApp, el proyecto Desafío en Altamira, y la estrategia, como yo comentaba, fue soportar el World Management. Pasamos a ingenieros después de un tiempo pasamos a ingenieros de mejoramiento, y esto fue para mí muy importante. ¿Por qué? Porque antes existía, bueno, aún existen algunas operaciones que hablan de ingenieros de confiabilidad. Y la verdad que creo que es mejor ver la confiabilidad y esta herramienta simplemente como herramienta. Y a veces los ingenieros de confiabilidad lo que estábamos haciendo medíamos, pero el proceso de cerrar no ocurría. Cuando hacíamos evaluaciones de mantenimiento, muy bien, planificábamos, medíamos, pero a la hora de cerrar el lazo y de generar acciones, ninguna. Entonces el hecho de llamarse ingenieros de mejoramiento es diferente porque tienen que generar actividades que fomenten el mejoramiento continuo de lo que hacemos. Y por último, bueno, no por último, pero ¿qué fue? Incrementamos la presencia de las operaciones en los proyectos. Nos fuimos al concepto de operational readiness. Y ahí, ¿qué es lo que dijimos? Bueno, mira, en realidad a lo mejor la gente de ingeniería no sabe lo que está haciendo, no entienden cómo nosotros producimos, no saben cómo operan los equipos y nos vamos a meter al diseño. Y en este tiempo pasamos modestamente de algunos presupuestos pequeños hasta, creo que en el proyecto Aspen, si no mal no recuerdo, se gastaron, yo creo que tienen que haber sido unos $20 millones tal vez, sin considerar repuesto, pero el tema de todo lo que era la preparación operacional, la contratación temprana de la gente, y traer a la gente a las operaciones un año antes. El caso en otro proyecto grande que me tocó participar, estuve 3 años ahí, yo estimo que fueron básicamente en OR, se gastaron del orden de unos $60 millones sin considerar temas de repuesto. Incluso más. Ahora ya en los proyectos empezaron a aparecer los roles, empezaron a aparecer los nombres de gerente de Operational Readiness. E incluso en el proyecto QV2 tuve la oportunidad de conversar con el gerente de Operational, y se llamaba incluso gerente general de Operational Readiness. Entonces, ¿qué es lo que pasó? En todo este ciclo, en toda la gestión de mantenimiento, que antes empezábamos la cadena, la partíamos desde cuando nos entregaban los proyectos, ahora no. Ahora mantenimiento entró, la operación entró a los proyectos. Y ahí empezaron a aparecer también muchas tecnologías que nos ayudaban en el tema de operational readiness, cómo hacíamos el handover, cómo traspasábamos la data. Pasamos de una ingeniería 2D a una ingeniería 3D. Pasamos a PIN ID inteligente. Empezamos a tener herramientas como las que tiene Hexagon, por ejemplo, de Smart Plan Foundation, Smart Plan Operation, la constructividad también. Bueno, ahí vamos, y volvimos también, debo reconocerlo, claro, en esta vuelta de buscar y siempre tratar de bajar los costos o eliminar las pérdidas, volvimos al Lean. Por lo menos en Chile hay varios están usando no solamente Lean en las operaciones, sino que también Lean en la ingeniería. ¿Ah? Pero ¿qué pasó? Pop-up, enero de 2014, apareció ISO 55001.
sea, de nuevo, ahora teníamos un nuevo, no podríamos llamar otro desarrollo, pero apareció un nuevo enfoque. ¿Y qué es lo que era esto de la ISO 55001? ¿Qué es lo que era? Algunos lo llamaron la evolución de mantenimiento. Y de nuevo, ¿qué cambió del 80 al 2020? Claro, pasamos de los dominios estables que estaban en esa época, ¿no es cierto? Y hoy día vemos que los nuevos dominios estables que están apareciendo, y ahora lo que antes le llamaban World Class, ahora ya es gestión de activos, Asset Management. Entonces, estamos reformulando, aparece un nuevo concepto. Y además, nos enfrentamos con algunos mensajes, y yo por eso hablaba de poder comprender y sacar un velo a esto que estaba acá, poder entender. Porque veíamos mensajes como el de la izquierda, a un señor de traje, ¿no es cierto?, más vinculado, asociado al tema financiero. Y por el otro lado vemos aquí un webinar que está, que se hizo, creo que fue hace unos años, ¿no es cierto? Y ¿qué es lo que vemos acá? Vemos a una persona, ¿no es cierto?, con casco, guantes y herramientas. Entonces pareciera que el mensaje es un poco contradictorio. Bueno, ¿estamos hablando de finanzas o estamos hablando de temas de mantenimiento? Y en esta misma línea, ¿qué es lo que ha ido? Porque esta ha sido como una carrera evolutiva. Cuando yo estaba hablando, para conectar lo que estaba hablando en los dominios de mantenimiento y cómo también ahora aparece la gestión de activos en los dominios de mantenimiento, y yo comenté de la imposibilidad de poder saltar pasar una barrera. ¿Qué ocurrió? Resulta que con el tema del COVID, y bueno, en realidad un poquito antes del COVID, ya el tema empezamos con la incorporación del mantenimiento 4.0 y todo lo que es el proceso de digitalización, empezamos a abandonar el externo. Empezaron las salas de control, las CP, ¿no es cierto?, las CP1, CP2, etcétera, se transformaron en CIOs remotas. Entonces empezamos a operar desde las ciudades. Una crisis económica hizo bajar, mal no recuerdo una operación, la primera vez que vi, me tocó, eran 87 personas que se despedían de un negocio que nadie pensaba que iba a despedir, hasta un poco el 2015, donde fueron como 1.500 personas con retiros voluntarios, y las operaciones empezaron a bajar la cantidad de colegas que están en la mina, y estamos trabajando desde afuera. Y resulta que ahora además empujados con la suerte, como llamamos aquí el tema del teletrabajo, de una oportunidad para empezar a hablar de Big Data, empezar a incorporar ya no solamente mantenimiento predictivo en el bien, sino que tener los datos, hacer machine learning, cosa que hasta hace poco tiempo no se veía. Entonces, de alguna manera, algo ocurrió. Bueno, en realidad sí, ya sé lo que ocurrió. Temas financieros y además temas de la digitalización, y apalancado también con este último empujón que nos faltaba con el COVID. Ahora nos pasamos rompimos la barrera del dominio. Estamos como en un Rubik con esto. Ya estamos en el punto de no vuelta atrás. Entonces ahora sí estamos teniendo datos, y seguramente, y vamos camino al sistema de inteligencia artificial. Y es muy probable, y como lo dije antes, que a lo mejor el próximo operador o mantenedor sea el robot que está mostrándose en la figura. Y para hablar un poco de historia sobre el tema de la gestión de activos, voy a pasar rápido. El año 70, 80 aparece la crisis industrial y reducción del costo. El 90, las 10 mejores prácticas de mantenimiento, trabajo en equipo, contratista orientado a la productividad, planificación y programación proactiva, integración de sistemas, gestión de paradas, ¿cierto? En 93 nace el Instituto de Asset Management, se agrupan empresas para compartir experiencias de mejora y prácticas, hacer mejores prácticas. El 95 crece el grupo de empresa social al IAM, se incorpora Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda. En el 98 necesidad de crear bases para el Asset Management. El 2004 se publican especificaciones para la PAS 55. El 2008 empiezan a implementar lo que es gestión de la PAS 55.
se plantea también la otra generación de ISO, el 2010, creación de una nueva norma ISO 50, se empezó a cocinar esto de la norma. Y ya el 2014 aparece la familia de las normas ISO 55001, la 55000, la 1 y la 2. ¿Y por qué hablamos de familia? Porque la 55000 es la que básicamente define los conceptos, las definiciones. La 55001 define los requerimientos y la 55002 es la que ayuda al proceso de facilitación. Y seguramente, bueno, y la verdad que desde 2014 al 2020 no es mucho lo que ha pasado con esta norma. No ha sido mucho, realmente no ha logrado entrar en el negocio minero, por lo menos donde yo sé. Y por muchas razones, ¿no? Y el 2000, pero sí tuvieron algunas sorpresas en el 2018 y ya el 2020 habían algunas pocas empresas certificadas y aquí tenemos de nuevo algunas sorpresas. Y me voy a reservar la sorpresa para mencionar en un par de slides más adelante. Y aquí vamos a la definición. ¿Qué es lo que se entiende por la definición de gestión de activos? Tal como lo dice la norma. Entonces, la gestión de activos, el asset management, lo define como la actividad coordinada de una organización para generar valor a través de sus activos. Nótese la diferencia. Generar valor a través de los activos. Que a diferencia que la base 55 estaba más orientada al mantenimiento de los activos, pero la gestión de activos, la 55.000, es generar valor. La generación de valor hace referencia al balance entre el costo, el riesgo y el rendimiento. Y aquí hay un tema pero muy, muy relevante, porque lo que hace la gestión de activos, la ISO 55000, es una gestión basada en el riesgo. Y donde la idea es equilibrar cuánto es lo que yo tengo que hacer en costos, cuánto quiero tener en riesgo, y hay un balance que hay que medir. Pero finalmente lo que va a medir va a buscar EBITDA. Y esa es la diferencia que tiene esta norma con respecto a otra, porque, por ejemplo, usted puede certificarse en ISO 9000 en calidad y el otro año estar quebrado. Pero esta norma no, esta es una norma de gestión, una norma estratégica que ayuda a que las empresas logren generar valor, está generada en el negocio, está enfocada en el negocio. Aquí vemos la figura solamente para definir algunos términos clave. En la parte inferior tenemos el portafolio de activos, o sea, lo que yo voy a gestionar, los sistemas de gestión y lo que son la gestión de activos, ¿no es cierto? Entonces los sistemas de gestión son un conjunto interrelacionado de elementos entre sí para generar la política de gestión de activos y los procesos para lograr los objetivos del negocio. Y aquí, también un poco para entender el tema, lo que es sumamente relevante en el tema de la gestión de activos, tiene que ver con el valor. El valor de los activos no se centra en el propio activo, sino en el valor que el activo puede proporcionar a la organización. Aquí un par de ejemplos, ¿cierto? Una bicicleta Uber que obviamente hay un negocio que hay por detrás, ¿no es cierto?, que es generar ciertos ingresos económicos, pero un activo, una bicicleta es un activo que alguien puede estar paseando, pero no está enfocado en el negocio, si nos derivamos al negocio financiero, no lo está. Entonces ese no es un activo, pero sí la misma bicicleta en Uber sí es un activo. Estas bicicletas que tenía en un gimnasio sí son un activo porque están generando valor para el dueño de este negocio. Y aquí hay un tema también muy relevante, que el mantenimiento no es gestión de activos, está inmerso dentro de la operación, está inserto. ¿Dónde está el punto? Que la gracia está que, bueno, no la gracia, sino que mantenimiento dentro de esta empresa intensiva en capital tiene un peso del orden de un 45%. ¿Y qué es lo que hizo la ISO 55000? Reconoce que mantenimiento y confiabilidad son parte de la parte operacional. Ya está definido todo lo que es la estrategia, el work management, las técnicas proyectivas, el monitoreo, la confiabilidad, y están reguladas o se pueden revisar usando la norma europea, la 16.645, que es el mantenimiento dentro de la gestión de activos. ¿Ah? Y toda la parte de arriba tiene que ver con lo que es el ciclo de vida de activos, desde la identificación, el diseño, la ingeniería, la compra, la construcción.
La operación, la estrategia, el reemplazo y el abandono. Entonces, eso es lo que hay que entender acá. Y en la parte dura, si ustedes buscan lo que es gestión de activos, la gestión de activos consta de 10 elementos y 23 requerimientos como se muestra en esta figura, ¿cierto? Entonces aquí hay parte, ¿no es cierto?, del contexto de la organización, de dónde está, se generan las políticas, se genera el PEGA, se generan los planes de gestión de activos, se implementan, están los temas de soporte. ¿Para qué? Para llegar a aplicarlo al portafolio de los activos. Y esto tiene una parte que es estratégica, táctica y operativa. Y aquí hay una diferencia importante. ¿Por qué? Porque lo que hace la gestión de activos conecta la alta dirección con el piso. La alta dirección con el piso. Por lo tanto, nos da una norma que está más orientada, ¿no es cierto?, a poder gestionar el negocio completo. Pero una manera más simple de verla, lo mismo que yo mostré anteriormente, uno podría verlo en este ciclo Deming, ¿ah? Planificar, hacer, verificar y actuar, donde aquí podemos ver que en planificar tenemos lo que es el elemento 4, la norma, el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, y dentro del contexto de la organización, la comprensión de la organización de su contexto, definición de los alcances, en el hacer, ¿ah? El apoyo, la operación, en la planificación y control operacional, la gestión del cambio, el contrato a los terceros, todo lo que es el tema de los facilitadores, los recursos, el tema de conciencia, la comunicación. Esta otra manera de ver la norma. Entonces, ¿cómo debemos entenderla en su real contexto? Primero, que está orientada a los resultados del negocio. Definitivamente, está orientada a los resultados del negocio. Está orientada a la generación de valor a través del activo. No está orientada al activo. Es una gestión estratégica. Está basada en el riesgo y conecta el CAPEX con el OPEX y aplica en todo el ciclo de vida. Entonces, el tema es que, como comentaba, ¿no es cierto?, el tema de gestión de activos, ¿no es cierto? Yo comenté antes que tenía un peso de un 45% en esta industria y normalmente se hacen evaluaciones, mantenimiento, se pide el perfil. Entonces, el punto es que, ¿cuáles son las dificultades que hay? Hay que decirlo, bueno, solo es posible si el gobierno corporativo tiene la convicción de implementarlo. Si no existe esa convicción, es mejor no hacer nada. Esto no van a ser del piso hacia arriba, van a ser de la alta dirección hacia abajo. Toma tiempo, una barrera. No era solo mantenimiento, era mucho más que esto. Entonces ya la gente de mantenimiento, pucha, no, esto es más de lo que tiene que ser. También hay un reconocimiento de desgaste de las ISOs. Algunas que dicen, no, bueno, yo no quiero hablar de eso. Entonces incluso empresas que están relacionadas a esto, incluso ni siquiera nombran a la ISO 55000, prefieren decir a la gestión de activos. ¿Ah? Se necesita alineamiento en toda la organización. Que empezamos a manejar otro tipo de indicadores, el ROI, el ROA, el EBITDA, el ROCE. ¿Y cómo conectamos estos indicadores con lo que antes, cómo lo estamos con la disponibilidad, con la confiabilidad, con el tiempo medio entre fallas? ¿Cómo conectamos esto con el cumplimiento de programa? Implica conocimiento financiero. Calcula el ciclo de vida, ¿no? Ya una cosa más, es otro tema. Pero lo más importante para mí es que es un cambio cultural. Y aquí de nuevo volvemos, porque lo que yo comenté al principio sí se conecta, porque la DuPont había reconocido años atrás, ya por el año 80, de que las operaciones, si querían estar en mejores perfiles, tenían que mejorar o transitar, evolucionar el cambio cultural. Y la verdad que nosotros sabemos que es un tema muy complejo, no es fácil. Puede tardar mucho tiempo en lograr hacer eso. Pero han aparecido, yo dije que muy pocas empresas se han certificado, en el área minera no muchas. Pero aquí ocurrieron algunas singularidades y que también vale la pena preguntarse por qué ocurrieron. En el 2018, la primera sorpresa,
por lo menos en este lado del mundo, ¿qué factor común ha ocurrido que dijo acá un factor común entre la industria eléctrica entre Colombia y Chile? Ambos están usando ISO 55001. El regulador en ambos países definió que para el tema de la gestión de sus activos de energía eléctrica tenían que usar ISO 55001. Ambos han tenido rutas diferentes. Y bueno, yo me pregunto, ¿irá a pasar lo mismo en Perú? No sé. ¿Qué ocurrió? Aquí tenemos el caso de Chile, que esto es una cosa pero muy nueva. Sí, esto salió el 3 de marzo del 2020, salió el pliego técnico, el RPTD 17, ¿no es cierto?, donde declara que los operadores de la instalación eléctrica deben contar con un sistema que incluye el pliego normativo de la RPTD 17. Y eso tiene que ver en la referencia que usar la gestión de activos, la ISO 55000, 55001 y 55002. ¿Y qué es lo que le dice? Mire, el 3 de noviembre de 2020 se debe enviar el informe diagnóstico de cómo usted está con esto. El 15 de agosto, o sea, casi pasado mañana, la empresa debe informar a la SEC el estado de avance en el diagnóstico y el plan de implementación de las brechas. Y 4 años para la implementación. Y aquí hay una cosa interesante. En el caso chileno, la SEC no dice que usted tiene que certificarse. Dice que usted tiene que aplicarse, pero no certificarse. Entonces, cuando a usted le dan 4 años para implementar, en el fondo es como si le dijeran, en realidad, el camino va para allá, para la certificación. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el objetivo? En definitiva, como lo veía el operador, el regulador en Chile, ¿cierto? Como dice acá, maximizar las condiciones de seguridad, continuidad y calidad de suministro eléctrico, las instalaciones por medio de la prevención de la ocurrencia de incidentes y accidentes de ocurrir se busca la minimización de sus consecuencias. Si ustedes se dan cuenta, el enfoque que le da el regulador en Chile, aquí no hay un tema que yo venía comentando de lo que era la gestión de activos desde el punto de vista de la generación de valor. O sea, le dice, bueno, usted tiene que usar esta norma y con esta norma vamos a asegurarnos de no tener incidentes y accidentes, ¿no? Continuar el servicio y no tener problemas con la gente. En el caso de Colombia, yo no soy un experto, conversaba con un colega justamente preparando esta charla, y en el caso de que la CREG, ellos sacaron una resolución que se conoce como la CREG 015 del 2018, donde definitivamente ellos optan por la implementación y certificación del sistema de gestión de activos acorde con la ISO 55001. Nótese, ellos hablan de la certificación e implementación con esta norma, que no en el caso chileno. El caso chileno solamente no pide certificarse. Y también aquí hay una cosa interesante, porque, y aquí vienen 2 temas. Entonces, bueno, ya sabemos que hay dos industrias, que el sector de energía eléctrica en el caso de Chile y el caso de Colombia, que por un decreto tienen que aplicar ISO 55000. ¿Y cuáles son las rutas para implementar? Bueno, hay una ruta que es la de la certificación, cómo se hace, y la otra la estrategia propia, cómo lo hago, ¿eh? Pero de nuevo, insisto, el tema de la gestión de cambio. Y aquí voy a comentar algo que es relevante. ¿Por qué? Conversando con colegas de Colombia, en el caso colombiano, ellos tienen 5 años para poder cerrar, en el fondo, para poder certificarse. Pero ellos están hoy día trabajando con un plan de gestión de cambio, y me parece que están usando el modelo Proxy, el ADCAR, para llevar su organización a la implementación. Porque reconocen que es un cambio cultural, y ellos no van a hacer nada de gestión de activos si no han preparado la organización esta gestión de cambio. Claro que igual, como la gestión de cambio, la ISO 5000 también tiene un elemento que define que trabaja la gestión de cambio, pero ese es un enfoque de estrategia. Y en el caso chileno,
desconozco cuál es el caso particular, pero sí nosotros estamos asesorando a una gran empresa acá en Chile, y el foco va más por el lado de cerremos las brechas y cumplamos con la autoridad. ¿Y qué significa cerrar las brechas? Porque la gestión de la ISO 55000 tiene ciertos requerimientos. Si tiene una norma bien general, tiene algunos requerimientos que pide que algunas cosas tienen que estar escritas, tienen que estar formuladas, como por ejemplo el plan de gestión de activos, tienen que estar formulados los KPI. Entonces, si esos temas no están escritos, formulados, entonces hay un vacío, hay un gap. Entonces, si usted cierra esto, claro, lógicamente avanza mucho en el tema de la certificación. Pero ahí vemos dos enfoques. Uno, mire, es como cumplamos, tenemos el garrote, cumplamos lo que tenemos que cumplir como para certificar, y en cambio la estrategia colombiana, por lo menos de lo que hemos conversado, están reconociendo la dificultad y están trabajando en gestión de cambio para implementar la gestión de activos. Y cuando dije yo el tema de la certificación, bueno, normalmente lo que hacen estas certificaciones, hay una solicitud de certificación inicial, hay una etapa de auditoría documental para saber si usted está posibilitado para avanzar, y si hay cierta conformidad pasa una auditoría de certificación, después hay auditorías del primer año, el segundo año, finalmente para mantener la certificación de usted, si que uno lo ha hecho. Pero este camino es, como yo comentaba, de cuál va a ser la estrategia. Bueno, mis conclusiones son que si va a llegar a la minería, sí, va a llegar a la minería. Y va a llegar a la minería vía los sistemas eléctricos. Porque ya esta norma en el caso chileno le está pegando a los grandes consumidores. Y es así como ya tenemos algunas cotizaciones de algunas empresas mineras que nos están pidiendo ayuda en las áreas que ellos manejan para poder hacer el gap análisis que está pidiendo el regulador. Entonces la gestión de activos está llegando a la minería, no por el lado que uno pensaba que iba a llegar, pero está llegando por el lado de los sistemas eléctricos. Y en el sector eléctrico, como dije, ya comenzó. Colombia partió el 2018. Chile está comenzando el 2020. Y aquí una escalera al cielo, ¿no es cierto? No sé si será así o no, con la 55.000. La pregunta es, Perú, ¿cuándo? Creo que eso es lo que tenía que comentarles de esta presentación. Así es que estoy atento a lo que puedan, a responder las preguntas que he pensado, a responder las preguntas que he pensado que ustedes me van a hacer. Ojalá que se demore ese Perú cuándo. Aquí hay una pregunta, Boris, de un amigo. Dice, ¿qué pasa con la gestión de activos en estos tiempos de la industria 4.0? Tenemos que esperar que se dé. Estamos justo en el momento. Mira, la respuesta para mí es bien simple. Yo creo que ya llegó ya. Yo comenté antes que antes había una barrera, pero muy difícil. Uno llegaba a la operación con una realidad aumentada o incluso menos que eso, y le decían, no, pero a ver, en el caso chileno, bueno, pero ¿dónde está aprobado? ¿Quién lo hizo? ¿Lo probaron en Marte o en Júpiter? Ah, que si no está aprobado en Júpiter, aquí no lo podemos probar. Y así era. Pero resulta que hoy día, con el tema de la optimización de los costos, bajar a las personas de la mina nos coloca en otro tránsito. Ahora las personas están planificando desde las grandes ciudades. Los ingenieros de confiabilidad se van a tener que transformar en ingenieros de machine learning, deep learning, analizando datos, y ya definitivamente el tema ya llegó. No solamente ahí, sino que también así que mi respuesta es que sí, logramos pasar esa barrera.
Y más aún, apoyado, que parezca ridículo, pero es así, realmente apoyado por el tema del COVID. Estamos trabajando con una empresa de ingeniería acá y todas las revisiones de modelo que hacemos los PDM los hacemos desde nuestras casas y la verdad que se trabaja bastante bien. Así que sí, eso yo creo que ya empezó ya. Y nos vimos forzados, ¿eh? Nos vimos forzados. No fue natural. Otra pregunta, ¿cuál es el perfil de un profesional de gestión de activos ahora? Tiene que irse por el lado del, hoy día si lo miramos, sí, tiene que irse definitivamente por el lado de la Big Data, análisis de datos. Necesita tener otro tipo de matemáticas. Poder manejar estos grandes volúmenes de datos, hacer machine learning, necesita un nivel más sofisticado de matemática para poder hacerlo. Ok. Invito a los participantes que puedan tocar la manito. No sé si la administradora puede apoyarme en la invitación de que si hay una pregunta y le damos el pase, por favor. Si desean pueden levantar la mano o también lo pueden escribir por el chat. Cualquiera de las dos, por favor. Ok, mientras tenemos preguntas de nuestros amigos, yo tenía una pregunta, ¿no? De lo que vi, ¿no? Se dice que la gestión de activos va desde arriba hacia abajo, no al revés. Y cuando hablamos de una corporación, obviamente un gobierno corporativo en minería, ¿cómo bajamos, cómo aterrizamos eso, cómo aterrizar la estrategia a la operación, desde el punto de vista, desde la mirada de gestión de activos? ¿Cómo vencer eso? Bueno, lo que pasa es que la norma está construida como un sistema de gestión que toca los tres niveles. Toca el nivel estratégico, táctico y operativo. Por lo tanto, de la manera que está construido, facilita esa bajada de la estrategia hacia al piso. Entonces, cuando tú lo tienes que hacer, claro, parto con los niveles, con los puntos, los 4.1, los 4.2, los 5 que están por allá arriba, voy bajando a los 8, todo lo que el 7, entonces está construido de tal manera que facilita que ese proceso se haga. Porque toca todos los niveles, no es una norma que toca una parte y otra, no, está todo conectado. Entonces, esa conexión es lo que facilita el proceso de implementación. Ya, tenemos a Luzmila, una amiga, que dice, ¿qué tan preparado considera que estamos en Perú para enfrentar este reto? Y de no estarlo, ¿qué tan rápido podíamos prepararnos para enfrentar estos cambios? Bueno, mira, yo creo que en el caso de la minería, finalmente siempre hay grandes corporaciones aquí, así que es como un ecosistema que de alguna manera nos estamos haciendo benchmarking, nos estamos haciendo comparaciones y de alguna manera va ayudando a que estos temas se vayan desarrollando. Pero lo mismo, acá en Chile, en el caso minero, no ocurre nada, pero desde el punto de vista de lo que era gestión de activos en ISO 55000, pero en el sector eléctrico aparece por fuerza de ley, ¿ves? Aparece un regulador y que te obliga a hacer cosas. Y es probable que a lo mejor
como todos estamos haciendo benchmarking, estamos mirando, es posible que Perú también siga el mismo camino. Pero en mi conocimiento, las veces que he ido, yo siempre he considerado que Perú tiene buenos profesionales, sus operaciones no he encontrado grandes problemas, pero creo que sí se lo pueden enfrentar. Ricardo pregunta, ¿qué similitud tiene la 55.000 con la trinorma, la cual empleamos en Perú? ¿Y cuál es la diferencia respecto a las normas de calidad? Bueno, esa es la confusión que siempre hay en la parte de la gestión, ¿no? Con respecto al tema de lo que es calidad, lo que pasa es que en realidad la norma, la ISO 55000, lo que define, uno define lo que es como una norma abierta. Entonces, cuando uno realiza el famoso, cuando uno define el contexto de los stakeholders, cuando define las políticas, cuando define el pega para saber dónde tengo que caminar, ahí uno define el camino que quiere trazar. Y eso no significa que uno tenga que dejar de lado otras normas, porque a lo mejor el tema de la calidad sí lo tengo que seguir trabajando, y por lo tanto va a formar parte de lo que es la gestión de activos que yo voy a hacer. O sea, no es que la esté abandonando. Con respecto al tema de la trinorma, ahí sí que no puedo responder, porque si me puedes dar un poco de luz para poder responder adecuadamente la pregunta. No sé, supongo que es la 55.001 y 2. Bueno, lo dejamos ahí. Claro, ahí podía comentarte que lo que dijiste, ¿no? O sea, no porque tenga una empresa la ISO, va a sobrevivir a los cambios. Luis pregunta que llevó un curso de mantenimiento TPM, indicaba el expositor, quien tiene el TPM, que quien tiene TPM le es más fácil certificarse en la 55.000. Mira, realmente, bueno, todo depende de cómo uno lo mire. La ISO hay varias cosas que cumplir, pero aquí significa que, yo lo dije antes, este es un tema, un cambio cultural. Entonces, como tiene que ver con toda la organización y los facilitadores, el hecho de poder haber avanzado en alguna, o haberse certificado en alguna norma, claro que ayuda, porque significa que esa organización de alguna manera pudo pasar de un nivel A un nivel B. Y por lo tanto tiene ya tiene su ADN, esta facilidad de poder adaptarse a una norma. Y por lo tanto sí podría ayudarle a certificarse en esta norma como la ISO 55000. En esta familia de normas, en realidad. Karen dice cómo comenzamos para incorporar la 55.000. No se puede comenzar si no hay una definición del gobierno corporativo. Si no hay una definición del Big Boss, olvídense, no se puede comenzar de abajo. Y Eso es si lo la primero. tuviéramos, ¿por dónde empezamos? Ya, es lo que yo comentaba, la experiencia. El tema es la estrategia. ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que dijo Colombia? Dijo, Colombia, los colegas, el sector dijeron, no, mira, reconocemos que esto es un cambio cultural y nuestro enfoque va a ser trabajar en gestión del cambio usando metodologías de alguna de las escuelas, como dije yo, Correcto. siguiendo a Adcar o a Tim Brown o Senge, ¿cierto? En cambio hay otros que dijeron, no, mira, en realidad yo quiero andar como rápido y no quiero irme por ese camino, y voy a enfocarme simplemente a cerrar las brechas para cumplir con los requerimientos de la autoridad. Y por otro lado, también cuando uno lo implementa en una organización, no necesariamente tiene que pasar por todos los activos. O sea, si yo tengo una empresa que tiene 3 áreas de negocio, tiene la mina, tiene el puerto, uno podría empezar a aplicar, pasar con una, después escalar con otra, se va avanzando de a poco. De hecho, en Chile, AESGENER tiene certificado Central Nueva Renca, y tiene certificado también Central Nueva Renca, y también tiene certificado la Central Guacolda.
Hay una pregunta de Pero Luis. no hay Ok. una solución, un camino así como, yo creo que es caso a caso. Claro, es Y dentro de ese caso customizada. a caso hay que encontrar la mejor estrategia y los puntos apalancadores y los mejores drivers para poder impulsar. Yo creo que es el cambio de cultura. Sí, Acá Luis es como un pregunta al menú a la, respecto, ¿no? Que es mira, como un menú a la sí, carta. Es como un menú a la exacto, ¿no? carta. A ver, Sí. ¿qué es lo que quieres? Si ¿Cuál va a ser? el cambio cultural es la base de la gestión de activos, ¿cómo aceleramos el proceso? Considerando que el nivel de madurez de la gestión que indica, que el nivel de madurez de la gestión que indicó se encuentran las empresas, disculpa, disculpe, nivel de madurez de las empresas, ¿no? Cambio cultural. Claro, hay, por ejemplo, un enfoque podría ser reconocer algunas áreas de la organización que pueden ser tratadas como una sola y uno podría encontrar algunos nichos que podrían necesitar mucha ayuda, estar muy atrás y algunas otras áreas que están más avanzadas, entonces uno podría ir a una suerte de empezar a implementar ISO 55000 en aquellas áreas que están con más problemas y después escalar a la siguiente, después escalar a la siguiente. O pasar por toda área y después hacer un Big Bang y seguir poblando las demás. Pero yo creo que el mejor camino es ir de a poco. Ir tomando, y hay una cosa súper importante, porque aquí hay que conseguir motivación, hay que conseguir logros y resultados. Si esta norma es para generar valor a la organización, entonces tenemos que implementar dónde tenemos los grandes desafíos. Donde estamos a lo mejor con una nota 2 y queremos pasar un 4, si está en un área con una nota 6, 5, queremos pasar a 7, no es representativa, entonces hay que enfocarse ahí. Claro. Ganar valor en esas áreas. Consigo resultados y voy avanzando. Víctor dice, ¿cómo lograr que el owner, el dueño del proyecto, entienda que la gestión de activos es el origen de una buena operación? ¿Cómo lo convencemos al owner? De repente no lo vamos a ver nunca, Boris. Está en Australia. Ya entiendo. Bueno, yo creo que insisto, o sea, el tema yo dije que tenía que partir de arriba, pero si uno quiere convencer, porque finalmente alguien firma el cheque. O sea, hay una pregunta que a lo mejor alguien está, ¿cuánto cuesta implementar esto? Porque esto no es gratis tampoco. Entonces, como cuando hay que invertir algunas lucas, ¿no es cierto? Algunos dólares, y los plazos son largos, entonces como que desencanta un poco. Y estamos acostumbrados también a los resultados rápidos y querer ganar todo el tiro. Pero la gestión de activos no es para, hay que pensar en el ciclo de vida completo. Y si usted quiere que alguien compre el tema de una implementación como esta, tiene que ganarse el respeto con resultados y ir y mostrando beneficios a la medida que lo voy implementando. Y si quiero hacer eso, tengo que enfocarme donde estoy con más problemas para ir generando resultados rápidos. Y que esos resultados rápidos lleguen al resultado del negocio. Tal vez comentar sobre cuánto demora una primera fase de implementación sería conveniente, Boris. Promedio. Claro. En un nicho de una planta. Estamos hablando que aquí hay dos cosas. Una, recuérdense lo que dijo la autoridad en el caso de Chile, habló de 4 años. Creo, y en el caso de Colombia fueron 5, parece, 5 años para la implementación. Entonces es un camino largo. Lo que hacen las organizaciones, preparan al negocio después de un trabajo de un año, 6, 9, un año, de estar en ciertas condiciones, y de ahí recién están en condiciones de enfrentar una posible certificación. Y esa certificación significa tener un contrato con una empresa que los pueda certificar, ¿no es cierto? Viene un proceso de revisión de documentación. Si eso pasa, seguimos a la siguiente fase. Ha habido una auditoría una primera auditoría, después hasta que finalmente estamos en condiciones, si nos aprueba la certificación, después se mantiene dura un periodo de 3 años hasta que sigue el próximo ciclo. Entonces aquí estamos hablando de tiempos que no son menos de un año.
de 1 a 3 años, por lo menos. Claro. Luis nuevamente considera, está bien, esta preguntita me gustó. Considera que el cambio cultural pasa porque el trabajador entienda el valor del trabajo que realiza. Es decir, ¿cómo impacta en las ganancias de la empresa? Consulto esto porque, pues, normalmente la información financiera se considera un secreto. Bueno, yo creo que las cosas han ido cambiando acá. De alguna manera la norma, la ISO 55000, un poco se hace cargo de eso, porque ya empezamos a hablar de la generación de valor. Pero también no hay que olvidar que lo que yo comentaba, que es una empresa exitosa cuando todos sus stakeholders están en armonía. Si una empresa tiene problemas con sus comunidades, es posible que la comunidad no lo deje salir bajar hacia, por decir algo, Arequipa. Si el tema, si hay problemas salariales o problemas de malas prácticas, voy a tener probablemente una huelga y voy a cerrar la operación. Se me vuelve a cerrar la ventana operacional. Pero cuando uno también en la implementación de estos sistemas o en la gestión de cambio, hay que conectar lo que para la persona es realmente es lo que él siente. Claro, porque si usted tiene que estar levantándose a las 3 de la mañana para ir a sacar una falla, y yo tengo un sistema de gestión, tengo mi plan de mantenimiento, la confiabilidad está funcionando bien, estoy siendo ordenado, no tengo por qué ya no voy a tener ese problema de levantarme a las 3 de la mañana, y si hay un beneficio para las personas. Tienen una mejor calidad de vida, pueden volver mejor a su casa, etc. Entonces también hay que saber generar esas diferencias, que no todo es dinero, sino que también hay otros resultados que benefician y que le llegan a cada persona. Entonces, por lo tanto, métodos como el tema de ADCAR o PROCIT tocan esos puntos, de tal manera de no transformar todo en valorar económicamente, sino que hay unos beneficios indirectos, la calidad de los baños. ¿Cuántas veces hemos visto en la minería que hay a veces un baño y para un montón de personas? Que nosotros mejoramos eso y obviamente mejora la convivencia. Adrián dice, ¿es aplicable a la industria retail? Wow, pregunta. Otras industrias, ¿no? Como por ejemplo la retail. Buena pregunta, ¿eh? No podría contestar eso. Mira, yo me llevo una sorpresa porque ¿cuánto será? Tal vez unos 4 años atrás. Sí, como 4 años atrás. Donde yo saqué donde estudié esta gestión de activos, el Banco Central de Chile los contrató para hacer un gap análisis para la gestión de activos. Entonces estamos hablando del sector financiero, ¿no? El sector financiero. Y en el retail, el caso de Falabella también tuvo una revisión y un gap análisis con respecto a la ISO 55000. Entonces sí, al final sí aplica. Ahora ustedes tienen que pensar que, ¿por qué? ¿Cómo alguien puede decir, bueno, por qué el sector eléctrico, o por lo menos los reguladores, se fueron con la norma con la ISO 55000? ¿O por qué no dijeron, por qué no la PAS 55? ¿Por qué la ISO 55000? Entonces pareciera ser de que la respuesta va por el lado de que es un buen sistema de gestión, que está hecho, está fundamentado y permite, yo casi lo veo como una caja negra donde tengo una entrada y hay una salida. Y lo que entra a esta caja negra lo puedo gestionar bien, genero valor, y además una norma que yo la puedo monitorear, la puedo medir. Entonces sí, lo puedo aplicar a otro sector industrial, sin problema. Ricardo, nuestra realidad es que las personas de mantenimiento están más involucradas en la gestión de activos. Eso es la pregunta de perfil, ¿no? Sin embargo, la alta dirección normalmente son de operaciones. Ah, mira lo que dice Boris. ¿Cómo conseguir el auspicio para implementar la gestión de activos? Ah, la polarización, ¿no? La famosa polarización. Claro, ahora, ese tema es relevante porque
una de las cosas que dice la gestión de activos, que es la integración, el trabajo coordinado de todos los de la organización para generar valor. Entonces ahí en esa línea ayuda, no hay nada, no queda nada fuera, todos los facilitadores, como lo que es recursos humanos, todo lo que es la cadena de suministro, la IT, todos están aportando, están todos integrados al negocio. Ahora, yo tengo una experiencia particular en el caso de una planta en Chile, donde, claro, había una diferencia entre la gente de operaciones y mantenimiento por otro lado, y se logró obtener resultados bastante interesantes de poder romper y pasar a perfiles de madurez bastante altos. Y lo que se hizo ahí, en ese tiempo claro, estábamos a generar la visión, la misión, etcétera, pero en ese concentrador el concepto fue, ya no habían ni mantenedores ni operadores. Ellos se definieron como plantinos, y generaron una visión de conjunto, un trabajo colaborativo entre operación y mantenimiento, juntos. Y eso logró elevar sus estándares, permitió bajar los costos, permitió mejorar sus disponibilidades, y todos esos KPI se mejoraron. Hay un paper bien interesante que se los puedo hacer llegar con Gunther, justamente sobre esa experiencia de cómo operaciones y mantenimiento se unen para redefinirse como un todo y generar mejores resultados. Bueno, ahí hay un tema que, claro, acotando esa pregunta, ¿quién es el cliente? ¿Operaciones o mantenimiento? ¿Quién asume la responsabilidad de parte del mandante respecto a este tema, ¿no? ¿Quién lidera este tema en la organización de parte de ellos? Lo que pasa es que hay que mirarlo, hay que olvidarse de hacer esa dicotomía. Hay que trabajar de una manera distinta. Por eso dije que esto es un cambio cultural. No podemos estar pensando en la relación de cliente-servicio, no puede ser. Tiene que una relación colaborativa entre ambos, entre toda la organización para poder generar valor, para poder generar resultados, para poder generar EBITDA. Pero no pueden verse una relación de relaciones de clientes-servicio porque no está conceptualizado así. Si lo hacemos de esa manera, claro, es difícil de que logremos avanzar. ¿Por qué Por ejemplo, yo también en alguna Dale. oportunidad me acuerdo que alguien estaba discutiendo, los típicos peleas, estaba discutiendo, esto fue en la mina, en una mina, no fue en la planta, no en una mina. Entonces alguien discutía, oye, pero estaban discutiendo sobre los tiempos, ¿ah? Si era disponibilidad mecánica, eléctrica, etcétera. Y claro, llegó el vicepresidente y dijo, pero ¿saben qué? Yo no entiendo esta discusión. No entiendo, porque ¿qué tiene que discutir la mecánica, eléctrica, de operaciones? Pues si esto es un solo negocio, ¿qué importa eso? El problema es que nosotros no cumplimos. Si aquí no andamos buscando si la responsabilidad es mecánica, eléctrica, lo que tenemos que lograr son los resultados. Y tenemos que trabajar en conjunto para lograr las disponibilidades que necesitamos, pero aquí no se trata de quién ganó, quién fue el responsable. Eso es un mal enfoque. Lo mismo pasa incluso en una cosa tan simple como las revisiones de ingeniería que hacemos en Operational Readiness, cuando analizamos la mantenibilidad de un equipo y llega la empresa de ingeniería y se junta con el mandante. Oye, es como que la empresa de ingeniería, ¿qué es lo que hace? A ver, pensemos en todas las cosas que nos pueden encontrar mal. Y la gente del mandante llega a ver, ¿dónde los pillamos? A ver, ¿dónde no hicieron la pega? No, pues si no se trata de eso. Si el tema no es ese, el tema que es un conjunto, pues tenemos que sacar un buen proyecto, el mejor proyecto. Y aquí no se trata de estar pillando uno ni otro, sino que tenemos que ser colaborativos. Entonces significa que tenemos que cambiar una manera de pensar distinta. Por eso ahora el tema de cómo se integran también operaciones, cómo se integran los proyectos. ¿Cuándo íbamos a pensar que en los proyectos íbamos a tener esos presupuestos para la gente de operación y mantenimiento, para que trabajara con la gente de ingeniería, para decirle a la gente de ingeniería, mira, en la operación normal se hace así, estas son las posibles mejores que hay que hacer?
cómo se convierte un ingeniero de mantenimiento de confiabilidad y se le da competencias financieras para que entienda el tema de los costos? Pregunta. Tiene que hacer un MBA. Ok. O tiene que Bueno, definitivamente... sí, es cierto. Sí, también estoy de acuerdo. Bueno, Acá está definitivamente uno Ricardo. tiene que ir escalando. O sea, Sí, sí, es cierto. esto es, la verdad, si uno, hay desafíos y uno no tiene las competencias, tiene que tomarlo. Yo no sabía nada de gestión de activos desde el punto de vista de lo que era la ISO 55000, ¿no es cierto? Y cuando decidí tomar el MBA, perdón, el magíster, bueno, lo hice porque quería aumentar mis competencias en un tema y hay que hacerlo. Si hoy día necesito entrar en un tema de data analytics o data analytics, claro, tengo que tomar un curso que vaya por esa línea, tengo que, así, tenemos continuamente los profesionales, tenemos que ir adquiriendo competencias, ya sea empírica si no solamente empírica, sino que también en la escuela. Pero ahí hay un punto importante. Totalmente de acuerdo. Claro, Ricardo, Ricardo dice, considero que la gestión de activos no necesariamente es buscar la certificación. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. Yo también, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿No? Porque ¿sabes qué? Claro. Porque ahí hay otro punto, porque a veces perdemos el foco. Transformamos las cosas en un fin en sí mismo. Porque podríamos, es como voy a tomar el ejemplo de la calidad. Hoy nos vamos a certificar en ISO 9000. No, sí, ISO 9000, ISO 9000. Claro, pero resulta que esa misma empresa que certificó en ISO 9000 o que ganó un premio de calidad, a los 2 años había quebrado. ¿Y de qué sirvió eso? De nada. Me tocó ver en otra operación cuando estaba de moda estaba de moda RCM, tenían, ¿cuánto RCM hice en el mes? Pero ¿cómo que eso? ¿Qué importa cuánto hice? Sino que cuáles fueron los resultados que yo logré. ¿Cómo estoy bajando las fallas? ¿Cómo estoy bajando mis costos? No tiene nada que ver con cuánto RCM hice. El RCM, claro, es una herramienta que me ayuda a definir la estrategia de mantenimiento, está bien, pero no la puedo transformar en un fin en sí mismo. Y aquí con estas certificaciones también. Entonces, eso. Claro. Bueno, esta es una norma sombrero, es una norma que está arriba, es una norma con un perfil estratégico. Lo que sí, bien claro, dijiste Boris, es una norma que te ayuda a la adaptabilidad. ¿Compartes esa apreciación? Sí, completamente. ¿Por qué tal vez no podría también como ser como otros ciclos que has mencionado, estacionales, ¿no? Que de acá a unos 5 años estemos hablando de otra cosa? ¿Por qué la 55.000 tiene más solidez o pensamos que pudiera tenerla? ¿Por qué tener eso de acampanamiento? Sí, lo que pasa es que aquí hay un proceso de maduración. Hemos ido pasando, yo lo comenté antiguamente, yo por eso hablé del andar del borracho, porque pasamos por tantas metodologías y al final nunca conseguimos el resultado. Entonces, claro, es lógico, alguien dice, oye, aquí tenemos la ISO 5, otra más, otra moda más. Pero es lo que tenemos hoy día, es lo que es como la transformación, es como agregarle al mantenimiento toda la parte estratégica que le faltaba, con una mirada de negocio distinta y con una mirada de generar valor, de generar resultados financieros y satisfacer a todos los stakeholders. Y tienes razón, mañana no sé lo que va a hacer. Hoy día estamos peleando contra el COVID, ¿cierto? En 5 años más, a lo mejor vamos a estar combatiendo contra los zombies. Y así, nadie sabe lo que puede ocurrir. Entonces, y tenemos que ir adaptando en la medida de que esos eventos vayan ocurriendo. Claro, es probable que a lo mejor vamos a tener no sé, poner esos 80.000, no sé, u otra manera, algo descubrimos y hay que hacer incluso más. Yo mostré la sala de control, vamos a tener más inteligencia artificial, como preguntaba un colega, en la evolución natural de lo que es la 4.0. Entonces, hoy día ya la gente está en las salas de la CIO en las ciudades. Tenemos camiones autónomos.
las leyes que tenemos también se tienen que ir adaptando. ¿De qué sentido tiene, por ejemplo, un sindicato de choferes de camiones? Resulta que ahora tenemos la flota de camiones autónoma, se maneja a distancia. Entonces tenemos que ir evolucionando en eso. Y por lo tanto, lógico, es probable que a lo mejor el día de mañana tengamos una cosa mejor que esos 55.000 o algo distinto. Y puede ser. Y va a ser así. Hasta lo firmo que va a ser así. Bueno, desde el punto de vista que es una norma estratégica, es una norma paraguas, una norma que ayuda a la adaptación, en realidad su capacidad de sostenibilidad es mayor que una norma. Estamos hablando de donde empezaste la explicación, ¿no? Gestión de activos no es la gestión del objeto o del ítem. Esta es la gestión de resultados, es una norma de resultados, es una norma de la agregación de valor del activo hacia el negocio. O sea, esta norma va hacia el objetivo puntual, la razón de ser del negocio minero, ¿no? Justamente los resultados, ¿no? Y esos resultados se tienen que ver en las diferentes aristas que son los requerimientos, ¿no? Ok, entonces ya pasada la rueda de preguntas, simplemente invitarlos a un siguiente webinar. Yo espero que sea en un mes, tal vez un poco más, sobre temas de lo que es Data Analytics orientado al mantenimiento, lo que es tal vez en mediano plazo Machine Learning, situaciones en las que estamos trabajando actualmente con Boris en la alianza Relay Core y Risk Mining o Risk Consulting, son empresas hermanas en Chile y en Perú respectivamente, que tienen similares líneas de negocios, y esto la gestión de activos se está desarrollando ahorita en Chile y ahora se está desarrollando en Perú a través de Relay Core, ¿no? Adicionalmente los servicios que van a comenzar a aparecer para poder aterrizar en qué manera puede nuestras empresas ayudar a todos los clientes, ustedes como interlocutores en las empresas, a poder adaptarnos a esta nueva era de la transformación digital, de la famoso minería 4.0, o como tú le llamas también, Boris, mantenimiento 4.0, ¿no? 4.0, ¿no? Eso es lo que se viene, ¿no? Entonces, que nos agarre preparados, y yo creo que sí, en Perú estamos preparados, hay buenos profesionales, y empresas ya están algunas ya se están consolidando, ¿no? Vamos en ese camino, ¿no? Y bueno, agradecerte, Boris, agradecer a todos los participantes de mi parte por este interesante conversatorio, lo diría, ¿no? Con miras a lo que es la implementación de una gestión de activos con enfoque en las 55.000, y como lo dice algún participante, no es necesario certificar, no se metan en la cabeza de certificación, sino prepararnos, ¿no? Utilizar esta norma paraguas para ser distintos, ser más adaptables a los cambios. Boris, te dejo para que te despidas, por favor. ¿Está apagado tu micro, Boris? Ahí, ¿volvió el audio? Sí, dale. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y agradecido del tiempo de ustedes por escuchar un poco mi experiencia en esta industria y cómo ha sido mi entender también y compartir mis pensamientos con respecto a lo que es la norma de ISO 55.000 y dejarlos invitados, ¿cierto? Cualquier duda que tengan, con nosotros no hay ningún problema en poder contestar y poder ayudarlos en el mejoramiento en sus respectivos negocios, en lo que están haciendo. Muchas gracias. Antes de darle pase a
está ministrando, acotar que de los que han participado en la exposición y quisieran más información e inclusive pudieran requerir una presentación detallada ya de lo que pudiera ser una iniciativa de implementación o de apoyo a nivel de auditoría y asesoría, consultoría respecto de la norma, nos comunican, nosotros con Boris amablemente podemos atenderlos en grupo, una persona, todos los que quisieran desarrollar este tema o tienen iniciativas en sus empresas, acá los esperamos, ¿no? Ok. Muchas gracias a todos. Con esto ya damos por finalizado el webinar. Agradecemos su asistencia. Igual, como comentó Gunther, si tienen alguna duda, poder escribirnos. A muchos de ellos los hemos agregado a un grupo de WhatsApp, ¿no? Si desean tener un paper por parte de RELEN o por parte de RIP. Sí, agradecemos su tiempo. Igual que estén a la espera, los invito a ingresar a la página web de RELEN, también al Facebook de RELEN para que estén atentos de los próximos webinars que vamos a tener, de alguna forma para atraer lo que es innovación, ¿no?, a lo que es minería. Agradecemos su asistencia y que tengan buena tarde.